Bueno, pues ya Agatha me hizo la presentación. Les voy a hablar un poquitico de cómo es la alimentación en las personas que cursan con algún tipo de demencia, en este caso pues de Alzheimer, ¿vale? Siguiente. Bueno, básicamente a lo largo de muchísimos años siempre ha habido esa hipótesis de que la alimentación, ¿cierto? Es la que tiene que ver con el deterioro en general de los seres humanos, ¿cierto? Y se han hecho muchísimos estudios mirando a ver qué posibilidades hay, ¿cierto?, en revertir una enfermedad basada en una alimentación específica, ¿cierto? Y el otro es que tanto la alimentación cumple un papel muy fundamental en la salud y en la enfermedad. Y todos sabemos que efectivamente así lo es, ¿cierto? Nosotros somos seres humanos que vivimos porque comemos. Si nosotros no comiéramos, pues nosotros solamente podemos sostenernos sin comer. Uno puede decir a una persona que esté nutricionalmente bien durante unos 48 horas, lo decimos en la parte hospitalaria, porque decimos que después de las 48 horas el organismo genera una especie de canibalismo. Él empieza a tomar todas las reservas de nuestro cuerpo, a utilizar todas las reservas para cubrir los depósitos y esas demandas. Para los nutriólogos, nosotros hablamos sobre las necesidades nutricionales bajo una cosa que se llaman los requerimientos. Los requerimientos son como para los médicos las dosis de los medicamentos que se necesitan para curar o estabilizar una enfermedad. Para nosotros es qué tanto necesitamos de esos nutrientes para mantener la vida. Los alimentos cumplen una función muy básica y es mantenernos sanos, ¿cierto? Permitir que ese órgano funcione bien y evitar la enfermedad. Siempre, por lo regular, la gran mayoría de las enfermedades, ¿cierto?, entran por la boca, ¿cierto? En el caso de que cuando nosotros comemos muchísimas grasas, comemos muchos carbohidratos, pues eso se va a ver reflejado en una acumulación. No todos los nutrientes se acumulan, son los macronutrientes los que se acumulan. Y cuando el organismo genera un requerimiento, o sea, una necesidad individual. Sí, él dice, de acuerdo a la edad, de acuerdo a que si usted es hombre, a que si es mujer, si tiene una actividad física, ¿cierto? O hace alguna otra actividad más intensa que la normal, se establecen los requerimientos nutricionales y el organismo necesita esas dosis y cuando esa persona no ingiere ese total de las dosis, genera unas deficiencias nutricionales. Entonces es como cuando no consumimos ciertos alimentos generamos deficiencias y cuando comemos muchos, entonces generamos unos excesos, ¿cierto? Respecto al Alzheimer, se ha hablado acerca de deficiencias nutricionales, básicamente relacionadas con un nutriente fundamental para el crecimiento y el desarrollo neurológico, que son las vitaminas del complejo B. ¿Sí? Y algunos factores que coadyuvan a que las células no permanezcan en su estado saludable. Las células de nuestro organismo, su vida se llama latencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la albúmina es una proteína que está alrededor de la membrana celular, ¿sí? Y la albúmina ahí dentro de esa membrana celular cumple una función muy específica, ¿sí? Que es protegernos de las enfermedades, mantener una cosa que llama la presión oncótica, y ella vive solamente 20 días. A los 20 días viene una cosa que se llama el recambio celular. Entonces, cuando nosotros no hacemos el recambio celular, por ejemplo, si perdimos 20 células de albúmina, tenemos que el organismo vuelve y reconstruye otras 20 para mantener como esa homeostasis, ¿sí? Pero muchas veces cuando nosotros no consumimos, ¿cierto?, el requerimiento, o sea, esa dosis de ese nutriente, no se recambia, sino que se recambia con base a lo que usted come. Entonces yo puedo empezar a tener una desnutrición gordito, ¿sí? Porque una cosa es acumular por lípidos y otra cosa es acumular por azúcares y otra cosa es acumular por proteínas, ¿cierto? Entonces, poco a poco el organismo va generando un desgaste, una falta, porque la gente le dice, no, es que a mí no me gusta comer eso. No, es que, doctora, es que yo no soy conejo. O como me decía una persona que ya murió, desafortunadamente muy joven, me decía, uno de algo tiene que morir. Pero una cosa es que uno tiene que morir, otra cosa es que uno lo provoque. Cuando ya estaba en el lecho de muerte, se dio cuenta que hizo todo para morirse y cuando se iba a ir, ya no quería morir, porque ¿quién se quiere morir a los 40 años? Teniendo 3 hijos. Entonces yo le digo a los pacientes que uno a la naturaleza no la puede retar, no tiene que ser
muy responsable con su cuerpo. Entonces, hay muchos estudios, ¿sí?, que han demostrado que la deficiencia de ciertos nutrientes generan un estado de demencia relacionado con el déficit de esos nutrientes, ¿sí? Básicamente el déficit de esos nutrientes. El organismo puede vivir de una manera que se llama homeostásica y alostásica. Homeostásica quiere decir que vive bien cuando yo consumo el total de los requerimientos de calorías y nutrientes y vivimos perfecto, se llama homeostasis. El organismo no tiene que hacer nada raro para mantenerse vivo y mantenerse saludable. Aleostasis es cuando yo ya tengo una enfermedad, pero mi organismo me sigue manteniendo vivo. Por ejemplo, yo siendo hipertenso, siendo diabético, pero yo voy a generar, ¿cierto?, las consecuencias de una diabetes y una hipertensión, porque el organismo se adapta a ese estado de enfermedad para mantenerlo vivo y ese estado de alterado se llama alostasis, ¿cierto? Entonces, digamos que el Alzheimer está relacionado con el proceso alostásico, relacionado con una deficiencia de ciertos nutrientes de los que vamos a hablar, ¿cierto? Y que vienen desde mucho antes. Solo que el organismo trata de sostener la vida como de lugar. Él busca nutrientes de donde no los tenga para sostenerlo a usted durante muchos años. ¿De qué dependerá entonces el deterioro? De los años que usted irá teniendo esa deficiencia nutricional. Y mira que en esta gráfica se enmarca muchos vegetales y muchas especies, ¿cierto?, que no están involucradas dentro de nuestra alimentación, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente piensa que yo para qué como pues verdura, pues ¿qué es queso para qué? Y yo les digo, hay una cosa muy importante. Nosotros somos de intestino largo o corto. Largo. ¿Y quién de los seres vivos aquí tiene intestino largo? ¿Quiénes de los seres vivos tienen intestino largo? De los seres que habitan. Los rumiantes, claro, las vacas. ¿Las vacas comen carne? Comen pasto. Nosotros somos más de los vegetales. Nosotros somos más de los vegetales. Listo. Pero en la época de la evolución, el ser humano decidió vivir en las cavernas y adaptarse a consumir carne. Entonces, cuando dejamos de consumir carne, también creamos deficiencias, ¿cierto? Pero en la relación nosotros debemos de comer más vegetales, más especias, ¿cierto? Más cereales enteros, más leguminosas que carnes y que lácteos. Y prácticamente que no es que un alimento haga daño, es la cantidad y la frecuencia con que se usa. Nunca un alimento tiene la capacidad de producir un exceso, ni tampoco puede crear puede crear una enfermedad con una sola ingesta. En la nutriología decimos que cuando un alimento se repite más de 3 veces por semana, el alimento se acumula y forma un exceso. Y tiene usted el problemita de que cuando uno repite el alimento, no genera la variabilidad y entonces usted no come el otro que sí necesita, ¿sí? Ahorita les voy a hablar de la gran mayoría de los nutrientes, que la conferencia es corta, pero entonces vamos a tratar de hacerlo lo más clara posible. Vamos a hablar de aquellos nutrientes que son fundamentales en el tratamiento de la enfermedad, ¿cierto? Y que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir los alimentos que le vamos a dar a la persona que estamos cuidando, ¿vale? Bueno, esto sí es más largo de como decimos en mi tierra que una semana sin carne. Nosotros necesitamos unas sustancias que contienen los alimentos que se llaman nutrientes, ¿cierto? Por eso vivimos, porque cada uno de los nutrientes cumple una función en el organismo. Y es algo inmensamente difícil entender la nutrición porque desde el pelo más chiquito de nuestra cabeza hasta la uña del pie tiene que ver con alguno de los sustratos que tenemos acá. Nosotros vivimos porque ellos existen, ¿cierto? Porque están esos nutrientes. En esta grafiquita vemos más o menos lo que yo les decía a ustedes ahora. Nosotros somos herbívoros y necesitamos un poquitico más en la proporción, ¿cierto?, de vegetales y hacemos todo lo contrario, ¿cierto? Tenemos estos, ¿cierto? Estos, sobre todo estos, y estos en una proporción muy alta, ¿cierto?, que esta proporción que está acá, ¿sí? Nuestra alimentación, más o menos el 80 o entre el 70% tiene que estar con vegetales, cereales enteros. Ahorita les voy a decir por qué.
Las proteínas es el primer nutriente. Se le dice pro porque es el primer material de la vida, ¿cierto? A las proteínas se le encargaron muchas funciones específicas y la primera es reparar, mantener y construir los tejidos del cuerpo. Todos los recambios celulares, toda la cicatrización, ¿cierto? Todo el crecimiento y el desarrollo le pertenecen a las proteínas. Las proteínas también hacen parte de una sustancia muy importante en la sangre, que es la hemoglobina. La hemoglobina es la que nos transfiere el oxígeno en la sangre, ¿cierto? Esa proteína se llama mioglobina, ¿sí? Cada uno de los alimentos tiene una proteína diferente. Por ejemplo, la proteína del huevo, que es el que está acá, la proteína del huevo se llama ovoalbúmina. La albúmina es la que mantiene, la que está alrededor de la membrana celular. Y ella es la que, además de muchas otras funciones, ella transporta nutrientes, entra y hace como una especie de repartición ahí en la membrana. Sí saben de qué estoy hablando, de la célula y la membrana celular, ¿cierto? Cuando no entiendan algo me dicen, o cuando estoy hablando muy rápido, pues porque los caldenses hablamos rápido. Entonces, esa proteína tiene una función muy específica, que es mantener el sistema inmunológico. ¿Sí? La otra proteína, la del queso, de la leche, se llama caseína. Caseína. La caseína es la que nos mantiene la condición del crecimiento óseo, ¿cierto? Y de la formación ósea. O sea, que la caseína está acompañada de fósforo, calcio y zinc para mantener la osificación de los huesos. La albúmina no hace lo de la caseína, ni la caseína hace lo de la albúmina. O sea que tenemos que comer queso y tenemos que tomar leche, pero también tenemos que comer huevo, ¿sí? La otra proteína es la proteína, hablando de los derivados de la leche, se llama la proteína del... Bueno, la proteína de la leche de vaca tiene varias proteínas. Entre ellas están una cosa que llama, una proteína que se llama la transferrina. La transferrina es la que transfiere el hierro de los lácteos hacia las células, hacia la sangre. Y la otra proteína, que es la proteína de las carnes blancas, se les dice miosina, ¿cierto? Y la proteína roja o las carnes rojas se les llama mioglobina. Y dos funciones básicas. Mientras que la miosina mantiene la masa corporal, la masa muscular, la mioglobina se va para la hemoglobina, ¿cierto? Y son dos cosas. Yo puedo comer pollo, pero tener anemia, ¿sí? Entonces, cuando yo como mucho más pollo, voy a hacer anemia, ¿cierto? Cuando como muchísimo más carne roja, probablemente tenga mucha acumulación de una cosa que llaman las purinas y las piridininas y voy a tener problemas articulares, ¿sí? Sin embargo, vuelve y se repite. Ningún alimento tiene la capacidad de producir ningún daño, es la cantidad y la frecuencia con que se usa, o una condición muy específica y muy especial. ¿Listo? Las otras fuentes de las proteínas, ¿cierto? O sea, son las proteínas más importantes, son las de las leguminosas, que no son legumbres. Las legumbres son las leguminosas verdes. Por ejemplo, ¿es legumbre la arveja verde? Es leguminosa la arveja seca. Es legumbre el frijol verde y es leguminosa el frijol seco. ¿Cuál es la diferencia entre una legumbre y una leguminosa? La cantidad de la proteína. Hay más proteína en la leguminosa que en la legumbre. La legumbre se considera verdura, ¿sí? Porque tiene un porcentaje mucho más alto de agua, ¿cierto? Y esa es otra fuente proteica, la que utilizan mucho los vegetarianos, ¿cierto? Esas proteínas no se utilizan para formación de masa muscular. Tú ves un vegetariano, uno lacto-vegetariano, esos vegetarianos estrictos, ustedes los ven con una depresión muy severa de la masa muscular, ¿cierto? Esa proteína nos sirve para mediar otros procesos que no son precisamente mantener la parte muscular ni mantener la parte ósea. Sin embargo, dentro de la nutriología los utilizamos como complemento y lo que hacemos es combinarla. Un tanto de la una con un tanto de la otra para que genere una menor carga hacia el riñón. Esas son en general las proteínas, las que tenemos de alto valor biológico y las de bajo valor biológico. Si vamos a hablar entonces de la enfermedad del Alzheimer,
todas las condiciones de los seres humanos, independientemente de que tengan la misma enfermedad, son individuales. Yo no puedo ir a hacerle una dieta a mi mamá porque es que la doctora me dijo que había que darle esto y esto y esto y esto y esto, porque yo no sé cuál es la condición metabólica. El organismo de las personas funciona. Yo soy especialista en insuficiencia renal y todos me llegan allá con una depuración de creatinina en estadio 5, pero con riñones funcionando completamente diferente. Mientras que un riñón le eleva el potasio y el otro no se lo eleva. Mientras que el uno le eleva el fósforo, el otro no se lo eleva. Mientras que el uno orina, el otro no orina. Mientras que un riñón está eliminando urea, el otro no está eliminando urea. Y es la misma falla renal. ¿Sí? Entonces, las condiciones deben de ser muy individuales. Cuando uno va a hacer una deprivación de un alimento es porque efectivamente dentro de los requerimientos así debe de ser. Uno debe de tener una evaluación del estado nutricional. ¿Qué es una evaluación del estado nutricional? Tiene que coger, pesarse, tallarse, tomarse unas circunferencias. Nosotros tomamos el grosor del hueso que lo medimos por encima del calvo, ¿cierto? La estatura y el peso corporal. Y ahí establecemos un peso. Tomamos unos pliegues de tríceps, de bíceps, escapulares y suprailíacos para mirar a ver cómo está distribuido ese peso, porque el peso corporal se distribuye en 3 compartimentos: la masa magra, la masa adiposa y la carga hídrica o la cantidad de agua. Nuestro cuerpo tiene más o menos entre el 65 y el 70% de agua, ¿cierto? Y una parte la tenemos en masa magra y el resto la tenemos en masa magra y en masa adiposa. Esos pliegues nos dicen a nosotros los nutriólogos si esa masa corporal es adecuada para la edad, ¿cierto? Y o si nos dice si esa masa magra adiposa es adecuada para la edad. Si la masa muscular está depletada, esa persona puede tener el mismo peso. Juan tiene 70 kilos y Pedro tiene 70 kilos, pero puede ser que 70 kilos de Pedro estén en tejido adiposo con predominancia y la otra señora tiene una predominancia en masa muscular. Las necesidades nutricionales son muy diferentes y la dieta se enfoca diferente porque la distribución corporal, el uno está hinchado, el otro no está hinchado, ¿cierto? Entonces eso va a depender mucho de las condiciones. En el Alzheimer sí o sí se tienen que tomar exámenes de laboratorio. ¿Por qué? Y en todos los seres humanos, yo soy de esas nutricionistas clínicas que nunca hace una dieta sin un examen de laboratorio. ¿Por qué? Porque las necesidades de calorías, de proteínas, de grasas, de carbohidratos, de vitaminas y minerales se miden en la sangre y nosotros tenemos que tener un valor base. Cuando me llega un paciente X, yo no le puedo decir, mira, haga esta dieta porque es que yo no sé cómo tiene el azúcar, yo no sé cómo tiene el colesterol y yo no sé cómo tiene los triglicéridos. Y supongamos que esté gordito, yo no puedo suponer que los tenga altos. Hay muchos gorditos que tienen sus pruebas metabólicas perfectas. Entonces, uno no puede adelantarse a hacer restricciones que no le corresponden. Y solo si con esos depósitos se hacen las dietas. De lo contrario, el profesional está adivinando. Y lo más probable es que le esté dando un plan que no le corresponda a usted. ¿Sí ves? Entonces, esa alimentación tiene que ser individualizada. Entonces, en el Alzheimer pasa algo muy particular y es que ellos empiezan a perder peso corporal. Suceden varias cosas. La primera es que el paciente se le olvida comer, que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué le iba a hacerlo comer? Eso ya me dio la comida. O en las primeras fases, no, es que no he comido y acabo de desayunar, ¿cierto? Entonces, y encima de eso, tiene unas preferencias por la sacarosa y con el azúcar como en 140. Y uno ahí pues mirando a ver qué es lo que va a hacer con ellos. Pero eso es una pelea ni la tremenda, porque de cierta manera, para señoras, las personas antiguas, no, en las otras épocas, qué pena. En la otra época, y siempre todo ha confluido en lo mismo. Vos tenés una celebración y es alrededor de la comida, ¿cierto? Los 15 años, la primera comunión, se graduó el uno, se graduó el otro, las felicitaciones y todo eso alrededor de la comida, ¿cierto? Y eso la comida es un evento social. Y que, por ejemplo, un caldense que le quiten el café. No, pues lo matan en vida, porque es que la persona no va a poder adherirse a eso. Ahorita les voy a contar. Los carbohidratos tienen
es el nutriente que está más disperso en toda la naturaleza. Todo tiene carbohidratos, todo tiene azúcar, todo, con excepción de las carnes, con excepción del huevo y nada más. Porque el hígado tiene carbohidratos, porque él es el que maneja almacena el azúcar en forma de glucógeno. No tiene carbohidratos, solamente proteína. Entonces, el único alimento que no tiene carbohidratos, lo excluimos, el huevo y las carnes que son magras, o sea, que son pulpas. Porque vean, vamos a empezar. Las harinas, integrales o no, tienen el mismo azúcar. Ese, del chicharrón. Chicharrón ácido graso, ahorita le cuento. Entonces, los carbohidratos, el azúcar está dispersa por toda la naturaleza. Entonces, si usted no le da azúcar como sacarosa, o sea, como el azúcar de la panela o del azúcar de la miel, usted también come azúcar cuando come arepa, cuando come galletas, cuando come arroz, cuando come plátano, cuando come yuca, cuando come pan, almojábana, buñuelo, y no me vas a dar azúcar si el azúcar la necesita el cuerpo, me dice mi mamá. Entonces yo le decía, mamá, has comido azúcar todo el tiempo, pero ¿cuál azúcar, mija? Es que usted no me ha dado ningún azúcar, porque es que mi mamá ya también empezó con la enfermedad. Entonces, con respecto a los carbohidratos, ese es el problema de casi toda la población, porque está muy disperso y no sabemos qué tipo de carbohidratos nos comemos. Por ejemplo, ¿qué carbohidrato? Entonces, las verduras tienen carbohidratos y en 100 gramos hay 5 gramos de carbohidratos. Y ahí, ¿qué carbohidratos hay? Simples, es decir, que son como de la sacarosa, son la misma de la miel, solo que la concentración es menos. Mientras que la miel, la panela o el azúcar tienen entre 24 a 30 gramos de carbohidratos, una verdura tiene 5. Una verdura tiene 5. ¿Sí? Por ejemplo, la cebada tiene 30 gramos de carbohidratos y una papaya tiene 15. ¿Sí? Entonces, ni para qué complicarlos, porque es que, ¿cómo se llaman los carbohidratos? El azúcar de la panela o de la de mesa se llama sacarosa. Entonces, todo el mundo le echó la culpa a la pobre sacarosa. Pero la maltosa, que es el azúcar de la malta, ¿cierto? Que le pertenece a la cebada, tiene más azúcar que la sacarosa. Por eso el que toma mucha cerveza se engorda y arma la pipa, y eso sí que forma tejido adiposo central, porque tiene el doble del azúcar. Por ejemplo, el almidón de yuca y el almidón de maíz tienen el doble del azúcar que contiene el trigo, que contiene la avena, ¿cierto? O que contiene, por ejemplo, la quinoa, ¿cierto? Las leguminosas tienen carbohidratos, por eso le decimos, cuando haga frijoles, arvejas, lentejas y garbanzos, no lo haga con plátano, ni con yuca, ni con papa, porque le está regregando más azúcar, porque en cada 100 gramos de leguminosas hay 60 gramos de carbohidratos, y si usted le pone otros 30 del arroz, ahí quedó parejito con sus 100 gramos de carbohidratos, y no hizo nada. El problema de ahorita de estar obesos es que antes ustedes tenían un modelo muy bueno alimenticio y sabían mucho de nutrición. Y nosotros, en vez de evolucionar, hemos evolucionado. A lo largo de los 24 años de experiencia que tengo en esto, que ustedes tenían razón en muchas cosas. ¿Cierto? Por ejemplo, en no tomarse el jugo con las comidas. Cuando uno se toma el jugo con las comidas, potencializa los carbohidratos que comen en el almuerzo. Y sí enlentece la digestión, ¿cierto? Se desparasitaba cuando tomaban las vitaminas, eso es lo correcto. Usted toma una vitamina, pero usted no se desparasitaba. El 80% de vitaminas la comió el parásito, ¿cierto? Así de sencillo. Ustedes utilizaban antiácidos normales, que eran el bicarbonato con limón, pues de manera exagerada produce una úlcera, pero es una manera natural de neutralizar y mejorar la digestión. Aquí nosotros utilizamos Camilia, eso es un poco de cosas, hay un poco de medicamentos, pues o lo que antes utilizaban, que eso sí no era correcto, eran lo que es milanta, el citrato de aluminio, que ese aluminio está relacionado con las enfermedades
de demencia. Han encontrado más aluminio, ¿cierto?, en las personas que tienen demencia que en los que no hacen la demencia. O sea, la diferencia. Bueno, eso pues contándoles a grosso modo todos los carbohidratos, porque pues, de eso es más o menos ahí. Las grasas. Nosotros le decimos los lípidos. Exacto. Las grasas tienen una función muy básica en el organismo y es producir sabor. Entonces, todo lo que contenga grasa sabe rico, ¿cierto? Y lo que no la contiene no sabe bueno. Por eso es que comerse una lechuga, comerse un chicharrón, esas son dos cosas muy diferentes. Pero bueno, eso de las grasas, eso no existen grasas buenas ni existen grasas malas, eso es más mentira que la mentira. Yo soy especialista en medicina ortomolecular. Yo veo el nutriente desde los carbonos, desde los hidrógenos, desde los oxígenos y sus pentosas y sus hexosas, ¿cierto? Las grasas que son de las carnes se llaman ácidos grasos esteáricos. Ellos tienen el 80%, la conformación de una grasa se llaman ácidos grasos libres, glicerol y colesterol. Así se conforma una grasa, esas son las tres moléculas que componen una grasa. ¿Cuál es la diferencia entre comer aceite de girasol y comer chicharrón? Que el aceite de girasol no tiene colesterol, solamente tiene glicerol y ácidos grasos libres. Mientras que cuando te comes el chicharrón, te comes ácidos grasos libres, glicerol y colesterol. ¿Cuál es el problema? Que cuando repites mucho el alimento y aumentas mucho la cantidad, ese alimento, ¿se acuerda que yo les dije desde el principio que uno tenía unos requerimientos? Cuando uno excede el requerimiento, acumula, y cuando acumula, esa grasa empieza a flotar en la sangre. Y al flotar en la sangre, como en la sangre existe una cosa que llama el influjo es la fuerza con que la sangre se distribuye alrededor del organismo y ella pega contra las paredes de las arterias y se adhiere y empieza a generar una placa ateromatosa que termina en infarto. ¿Quién le dijo, pues, que es que el chicharrón mata? Nada, los países no estaríamos vivos. Porque que yo sepa, mi abuelo comía chicharrón todos los días. Y pues murió de cáncer hepático. Pero, entonces, realmente, mire que ellos lo comían primero con sidra y la sidra es un quelante de grasa. ¿Cierto? Pero yo omito el resto porque el resto sí estaba como mal. Entonces, bueno, cuando comemos alimentos de origen animal, comemos, digamos, una grasa que tiene más tiene más posibilidad de generar enfermedades circulatorias y enfermedades del corazón que cuando no comemos las vegetales. Eso no quiere decir que el comer vegetales, entonces comamos todas las que quiera, tampoco, mijito. Cuando usted excede el consumo, resulta que las grasas de los vegetales están divididas en tres partes. Bueno, las grasas de las saturadas, que nosotros les decimos que, como dice la literatura, mayormente están en los productos de origen animal, también los tienen los productos de origen vegetal. El coco tiene una grasa del tipo C que se llama saturado. En la época mía, yo le digo a mis estudiantes, en la época de Galileo Galilei, en la época mía, decían que el coco era lo peor de este mundo porque él estaba en forma vegetal, pero que se comportaba como forma animal. Entonces, que eso era muy dañino y que era súper dañino, pero mira que a lo largo de los años, a lo largo de los estudios, gracias a Dios, la medicina de la evidencia existe, encontramos que es una grasa que es saturada, pero tiene cadena media, es decir, que cuando una grasa es de cadena media, el organismo la toma, la oxida fácilmente y el chao, que no se almacena. No se almacena la grasa del coco, ahora la usamos para trabajar los problemas de páncreas, de colon, de esquizofrenia, de colon, de los intestinos cortos y todas las enfermedades que tengan que ver con bilis, con hígado. Y funciona perfecto. El hígado le muestra a uno exactamente lo que está haciendo con esa grasa. Es bellísimo verlo. Yo tuve una niña con una triagesia biliar que le hacía nutrición parenteral y le cambié la grasa y ella nunca más volvió a hacer pancreatitis. Yo trabajaba grasa omega 6, o sea, una grasa vegetal, pero las nuevas investigaciones nos dijeron, no vamos a utilizar 50 y 50 y esa niña nunca volvió a hacer colestasis ni hizo nada. Fue impresionante la mejoría y lo pude ver desde la medicina intravenosa. ¿Sí? El hígado me mostraba exactamente lo que hacía con esa grasa. Es bien bonito la nutrición cuando uno la puede ver desde este escenario. Uno puede ver cómo actúa esa sustancia, cómo se va, cómo protege. Mire que los nutrientes vienen a protegernos a nosotros, ¿cierto? Nosotros somos los que le damos mal uso.
Los que pensamos que entre más mejor. Y entre más mejor no. Antes pensábamos que comer leche, queso, huevo y chorizo y carne al desayuno, eso era comer bien, pero ojo que no. El riñón es el que carga con todos los desechos que deja la digestión de las proteínas. Entonces, entre más proteínas, más desechos nitrogenados y más trabajo para el riñón. ¿Cierto? Entre más carbohidratos comas, ¿cómo? Ah, bueno. Entre más carbohidratos comas, no, porque es que entre otras son poquitos, no son muchos. Entre más carbohidratos comas, entonces eso se va a acumular y el páncreas va a trabajar más. Entre más grasas comas, va a trabajar más el hígado. Y así es. Proteínas trabaja con riñón, carbohidratos trabaja con páncreas, lípidos trabaja con hígado y bilis y colédoco. Vitaminas, las del B, B1, B2, B6, B3, ahorita las vamos a ver bien. Cerebro. Son las neurotransmisoras y ahí nos vamos a anclar. Minerales, calcio, fósforo, magnesio, sodio, importantísimos para todas las funciones contráctiles. El corazón. Fibra. Si usted no le come alimentos con fibra, usted va a generar todos los daños intestinales del mundo. Colon irritable, intestino, estreñimiento, muy probablemente termine en una impactación o alteraciones de la microbiota, ¿cierto? Y agua, acuérdense que nosotros el 70% de nuestro cuerpo es agua y que nosotros tenemos que tener muy buen consumo de líquidos. ¿Cuánto? Pues en promedio uno debería tomarse entre 1.5 y 2 litros de agua en el día. Eso distribuidos, a mí me gusta más, por ejemplo, en aromáticas que ustedes se hagan con limoncillo, con pronto alivio, con canela, que la propia agua, porque esas hierbitas sirven para desintoxicar. Sigamos. Y esta es la proporcionalidad. Mire la proporcionalidad. Muchos vegetales, austeros en los carbohidratos, digamos que muy equilibrado en las proteínas, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos un poquitico más de proteína que de carbohidratos. Hablando de que vamos a complementar proteínas animales con vegetales, ¿cierto? Lo que le estaba diciendo. Aquí es donde nos vamos a centrar. ¿Qué necesitamos entonces para el cerebro? Los estudios han mostrado. Necesitamos Q10, ya les voy a decir por qué. Necesitamos antioxidantes y omega 3. ¿Sí? Básico, básico, básico. ¿Qué hace que nosotros generemos la demencia? Una deficiencia de la ingesta de vitaminas del B. Del B. Tiamina, niacina, riboflavina, piridoxina, ácido fólico, vitamina B12. ¿Sí? Ahí se centra la atención. Pregunta. Entonces, más despacio. Estoy hablando muy rápido. Tiamina, niacina, riboflavina, piridoxina, biotina, ácido pantoténico, ácido fólico, vitamina B12. Son las más importantes para esta enfermedad. Los estudios han mostrado que efectivamente sí, se tiene deterioro neurológico cuando la ingesta no ha cubierto el requerimiento y esa ingesta ha sido en déficit por muchos años. Sí está demostrado que así es. ¿Por qué? Porque han hecho estudios sobre personas que consumían las fuentes y personas que no las consumían y encontraron que en las que no consumían son las de mayor índice de la enfermedad. ¿Vale? Sencillo, pues entonces para los músculos, ¿se acuerda que no te le estábamos hablando? Los músculos, mentiras que a punta de huevo no nos ponemos musculosos, pero si lo juntamos con avena, sí. Sí se hace complementación, que eso es otro tema de la nutrición, ¿sí? Los ojos, pues la retina depende del equivalente del retinol. El retinol es una sustancia de la vitamina A, ¿cierto? Hay niños que han nacido ciegos por deficiencia de vitamina A, le sucede mucho a los países con mucha escasez, ¿sí? Alimenticio. Nuestro colon necesita fibras. ¿Por qué? Porque resulta y sucede
que existen unos triglicéridos de cadena corta que son los que hacen que se produzca la microbiota, o sea, unas sustancias o esas unas bacterias que están dentro de nuestro cuerpo que son benéficas para mantener la integridad del intestino. Si nosotros no comemos fibras, la integridad del intestino no se da, entonces empieza a enfermar ese intestino por defecto. Y la fibra debe estar al desayuno, al almuerzo y a la comida, y no es negociable. ¿Sí? Como decimos los caldenses. Ya les voy a contar. Bueno, entonces para los huesos todos lo sabemos. Es que yo voy a tomar para los huesos calcio, pero si no se lo toma con zinc y no se lo toma con fósforo, no le sirvió. Porque se osifica con calcio, fósforo y zinc. Es como cuando uno tiene anemia. Si usted tiene anemia y dice, es que necesito mucho hierro, ¿cierto? Pero si no le pone vitamina C, el hierro no se va a la sangre. Tiene que estar el hierro y la vitamina C. El colágeno, no he visto el primer colágeno bien hecho. El colágeno se absorbe, sí, el colágeno es una proteína incompleta y hace parte de las articulaciones y de las venas. Las venas, ¿cómo le parece que en quien mantiene la elasticidad, las lesiones articulares dependen del colágeno que usted tenga? El que usted se mantenga lesionando a nivel muscular, el que mantenga con calambres a nivel muscular, tiene que ver con el colágeno porque el colágeno provee formación de la articulación y que se elongue o se contraiga, o sea, la elasticidad. Pero si el colágeno no tiene alimentos con presencia de hierro y presencia de vitamina C, tampoco se absorbe. En general, los nutrientes trabajan en equipo. Eso no es de manera aislada. Eso lo supimos desde la medicina bioquímica. Yo a los 21 años me gradué como nutricionista, luego me puse a hacer un poco de cosas y terminé siendo nutricionista ortomolecular, que es una especialidad de la nutrición, que es una medicina endovenosa, ¿sí? Es una medicina endovenosa. La manera biológica endovenosa se llama ortomolecular y la manera sintética de la endovenosa de las venas se llama nutrición parenteral, bien sea periférica o central. ¿Sí? Ahorita les voy a decir. Los huesos, ya, la piel es colágeno, 100% colágeno y ácido hialurónico. Los dos son proteínas. El colágeno mantiene y retiene el agua. Es decir, cuando nosotros tenemos la piel reseca, tiene que ver o una deficiencia de las del complejo B o porque no estás tomando agua o porque no estás consumiendo ácido hialurónico. Todo está en los alimentos. No, de hecho, el que hayan hecho los medicamentos lo sacaron del alimento y de las plantas. No, todo en la naturaleza, existe en la naturaleza. Bueno, y aquí vamos para la otra. Ya, pues se me fue. Precisamente se me fue. ¿Cómo? Bueno, entonces la fibra, vean, la fibra está extensamente en todo nuestro cuerpo. Vean. Los cereales integrales tienen, bueno, la fibra tiene muchas formas. Hay fibra insoluble y hay fibra soluble. La fibra insoluble le pertenece a la celulosa, la mesilulosa y la lignina. La celulosa y la mesilulosa es propia de las verduras y de las frutas y la lignina de los cereales enteros. Y hay una fibra soluble que se llama pectina, amilopectina, mucílagos, glucanos y beta-glucanos. En español, así se llama la fibra, sino que como los nutriólogos nunca hemos educado, el problema de nosotros no es educarlos a ustedes. El problema es que ustedes no saben qué comer porque es culpa de nosotros. Yo le digo a los estudiantes, yo le digo a los estudiantes, ¿usted por qué se pone brava? Que porque el señor le dice que come 3 libras de chicharrón. ¿Acaso a él le han enseñado que eso no está bien? Pero entonces uno le dice, sí, cómaselo, pero no aumente la frecuencia y no aumente la cantidad y sepa con qué lo come. Y porque es que, mira, las grasas necesitan una cosa que llama enzimas digestivas y usted necesita algo que le quele la grasa y la piña es la más alta de todas, o sea que cuando coma eso, cómelo con jugo de piña sin azúcar, por favor, y que ojalá sea
Es que mire, la piña tiene muchas enzimas digestivas y ella es capaz de comerte las proteínas de la lengua. Por eso es que no es que usted tenga alergia a eso, y no que come la papila, se le puede estar comiendo la lengua. La piña se come a ella misma y de hecho el corazón de la piña es la que más enzimas digestivas tiene. O sea que si a usted le cae algo muy mal, tómese un juguito de piña después de que se lo coma y ahí soluciona el problema. Y de manera natural. De manera natural. A la gente, así, para despertarlos, porque si no, a esta hora todo el mundo ha dormido. Y eso que llevo aquí 20 años, aquí en Cali, llevo 20 años. Pero se me alborota el paisa cuando hablo así. Mi mamá me dice que me alborota. Bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa. En las grasas, ¿qué es el omega 3? Entonces, eso que pastillas del omega 3, hombre, ¿para qué va a tomar pastillas de omega 3 y la chía lo tiene? Y lo tiene en forma natural. Al organismo le gusta lo natural, lo que él es capaz de sintetizar, con lo que biológicamente él es compatible. Él no es compatible con moléculas sintéticas. Siempre, yo hice suplementos alimenticios recién graduado de la universidad porque me gustaba investigar. Hice 3 suplementos alimenticios, uno para diarrea, otro para desnutrición y otro para hipoalbuminemia severa. Y me gustaba ver cómo ese nutriente, lo que sucedía en el comportamiento de los ratones, en el CIAT, hice esa investigación. Me ha gustado mucho la lectura y leer y observar lo que hacíamos antes, los de antes, que éramos más observación y razonamiento y tratábamos de que el conocimiento no nos condicionara lo que estábamos viendo. Teníamos una excelente capacidad de ver y ahora que porque manejan estos aparatos, entonces ahí la mamá tiene un retardo mental leve, ¿cierto? Vea, mano, es que esto es así. Entonces ellos, es que nosotros no somos de la era visual, nosotros no somos de la era de sistema, nosotros somos de la era de la observación, del raciocinio, ¿cierto? Y yo le digo, y esa inteligencia, mija, era mejor que la que ustedes tienen ahora. Entonces, el omega 3, escuchen con atención, una grafiquita en la mente. Las grasas de origen animal se llaman saturadas, así es su nombre. Así como saben ustedes, ay, me comí muchos carbohidratos. ¿Y saben cuáles son los carbohidratos? Así mismo se van a poner en su mentecita. Grasa saturada quiere decir que es una grasa de origen animal, el coco, el chontaduro y el aceite de palma. Saturada. ¿Por qué se le dice saturada? Porque lo que les voy a decir es más complicado que decir saturado, porque no tiene dobles enlaces, pero no. La saturada, la saturada se llama saturada porque es líquida, es sólida a temperatura ambiente. Y ella flota, ella es más liviana que el agua. Tiene menos peso molecular, pesa menos. Mientras que las poliinsaturadas, ¿cierto? Son más solubles con el agua, pesan más y son líquidas a temperatura ambiente. Qué cosa tan particular. Uno ve la leche y el 90% es ácido graso esteárico, o sea que es saturado, o sea que es la misma del chicharrón, o sea que cuando vos tomas leche comes también chicharrón. Ahí como para que haga la agilidad mental, que no son por eso, no sirve. Pero no es lo mismo, ¿cierto? Comer chicharrón con frijoles y arepa, y un aguacatico ahí. Entonces, resulta que esas grasas se dividen en 3 bloques. Las poliinsaturadas. Dijimos que las saturadas eran las del chicharrón, la de la leche, la del queso, ¿cierto? La del yogur, la del coco, la del chontaduro, la del aceite de palma. Esa, ¿cierto? No la pongan como mala. Coman la cantidad que el organismo necesita, porque también la necesita. ¿Qué tal pues? Si no existieran, pues, no existirían si el organismo no las necesitara. Diosito de Ave María hizo las cosas como son. Puso los alimentos que necesitábamos. Nosotros somos los que no le dimos el uso adecuado, ¿cierto? Además porque esa grasa tiene una capacidad de producir sabor impresionante, ¿cierto? Entonces a uno le gusta mucho lo que sabe rico. Y la sustancia no existe, ¿cómo le parece? Yo estaba como en octavo semestre de medicina, de nutrición, y era una profesora que era PhD en nutrición humana.
La señora venía de Argentina con el ego en la estratosfera, ¿no? Y eso era horrible porque donde uno no le contestaba lo que la señora decía, Virgen del Perpetuo Corra, uno le provocaba como que la tierra se lo tragara a uno y hacerse, yo lo único que decía, Dios mío, hazme invisible, invisible, que la señora no me vea. Me persinaba como me enseñó mi mamá. Entonces, esa señora una vez le va diciendo a una amiga, a una compañera, que ella qué le daría a un paciente que recién salía de una cirugía de corazón abierto. Y ella le va diciendo, sustancia de carne. Virgen Santísima. La señora la sacó del salón, le dijo que ella era una vergüenza tan. Y ese día no fue invisible. Me dijo, Santa, ¿y usted qué le daría? No, pues yo, claro, yo le dije, pues, que qué le daría. Al final, como a mí era la que me iba mejor, ¿cierto? Yo le dije, profe, yo ya le contesté a usted. No, la señora era, lo ponía nervioso a uno. Era impresionante. La señora llegaba al salón y uno sentía la adrenalina y se ponía álgido y uno por poquito convulsionaba ahí del miedo. Entonces yo le decía, vea, profe, ya le contesté, pero yo le voy a decir una cosa, yo no sé por qué no, ella no le puede, ¿qué es la sustancia? Porque la sustancia no existe. Y ella nos explicaba lo siguiente, al agua no van las proteínas, por más que las cocine, ellas las proteínas no van a estar en el agua. O sea que tomarse el caldo y comerse la carne son dos cosas diferentes. La proteína jamás se va al agua. Se va al agua, pero ya desnaturalizada, o sea, rota. Cuando uno la cocina demasiado, ¿cierto? Y queda como en hilos, ahí ya no estás comiendo proteína. Porque los enlaces se partieron y se dañaron. Se llama desnaturalización de proteínas por el exceso de la cocción. Porque entre otras la digestión empieza ahí de ¿dónde? ¿Dónde empieza la digestión? Ágata. ¿Usted qué come tanto chicharrón? Muy bien, muy bien. El primero que me contesta, un aplauso para él. En la olla, sí, señor, en la olla. Porque usted tiene que cocinar los alimentos para poder que el sistema digestivo los tome. Porque si usted se come una clara de huevo cruda, así como entra, sale. Nada de lo que se comió se absorbió. Las proteínas tienden a ser, son blancas cuando están crudas, pero la cocción las junta y por eso se vuelven blancas. Y cuando están blancas es cuando ya se absorben. Por ejemplo, el huevo se pone blanco, el queso está blanco, el pollo está transparente y se pone blanco, la carne de cerdo igual, el pescado igual. ¿No les ven que es lo mismo? Sí. Ese sushi, no, pues lo único que tiene es que es muy caro porque nutritivo no tiene nada. Primero es de poquito. Y segundo, el sushi, no. Es primero ese poquito, a mí que no me salen unos poquitos. Y segundo, eso crudo, Virgen Santísima. ¿Usted sabe qué animales tiene un alimento crudo? 1000. Mire una gota de agua en un microscopio y tiene menos bacterias que una carne cruda. Ahora, las carnes tampoco se pueden cocinar demasiado porque también pues pierden ese. Y en el agua va la grasa. La grasa, la manera de desgrasar un alimento es cocinándolo. Por eso es que uno lo cocina y inmediatamente el agua sale, la grasa sale. ¿No han visto? Esa es la forma de desgrasarlo. Entonces, en una sustancia, en un agua está la grasa que le sabe rico, ¿cierto? El nitrógeno ureico de la proteína, la cosa café, o sea, el desecho de la proteína se queda en el agua. Y una sustancia que secreta el animal cuando se muere, que se llama en el rigor mortis, que la carne empieza como a temblar, como a sacudirse, que uno piensa que el animalito está vivo, en el rigor mortis se llama, y se llama ácido láctico. O sea que la sustancia es un conjunto de tóxicos con grasa. Así es de verdad. Exacto. No les recomiendo. Ustedes verán a responsabilidad, para que luego digan que es que una nutricionista no les ha dicho, ya les dije de una vez, y a responsabilidad de ustedes lo harán. ¿Cierto? Bueno, pero íbamos en el tema de las grasas, ¿cierto? Entonces, las grasas tienen, íbamos para las animales, y en las animales ¿cuáles son? ¿De las animales cuáles son? ¿Cuáles son las grasas animales? Las saturadas. Ajá. ¿Pero cuáles son? ¿Qué habíamos dicho? Una grasa animal.
La leche, por ejemplo, se llama ácido graso esteárico, ¿sí? El otro, el tocino, también se llama ácido graso esteárico, ¿cierto? Ya les dije que la del coco y la del chontaduro del aceite de palma no están concentrados y es muy importante que se concentren porque les digo la verdad que esto lo necesitan para cocinar. Ya vamos para esa grasa. ¿Sí? Ah, bueno, 13 diapositivas. Bueno, listo. Resulta y sucede que en esas grasas animales, ahora vamos para las vegetales. De las animales necesitamos solamente el 10% de la alimentación, o sea que la proporción debe ser pequeña, no debe ser grande para que nosotros no entremos en excesos. ¿Qué es una porción pequeña? Algo que pese más o menos 70 gramos en carnes y más o menos 40 gramos en queso y más o menos 100 gramos en leche. Más o menos esa sería la proporcionalidad. Y existen las otras grasas, que son las grasas omega 3, omega 6 y omega 9. Los omega 9 se les llaman monoinsaturados y pertenecen al aceite de oliva, al aceite de canola, estamos hablando de los 9, y al aguacate. Ahí está el omega 9. ¿Qué hacen esos ácidos grasos? Ayudan muchísimo a desinflamar, y tienen una acción muy buena con la solubilidad de la sangre, ¿cierto? En menor proporción, pero ella es, digamos que esa grasa que nos protege de la inflamación. Las grasas de los omega, esos están en los 9 y ahí están esos alimentos. Existen en una clasificación, ¿cierto? De los poliinsaturados, ¿cierto? Los poliinsaturados están en omega 6 que pertenecen al aceite de ajonjolí, de maíz, de soya y el comer demasiado inflama. Mientras que el comer demasiado maíz, aceite de ajonjolí, aceite de soya, ¿cierto? Inflama. El comer aguacate y el comer oliva o el comer canola desinflama. Pero ¿en qué rango nos desinflama? ¿Cierto? ¿Y en qué rango nos inflama? Depende mucho de la cantidad y la frecuencia. Si uno utiliza de manera frecuente el alimento no más de 3 veces por semana, ¿se nos puede acumular grasa de omega 3 y aguacate? Claro. ¿Que nos puede producir cirrosis hepática? También, porque también se acumula. O sea que tampoco se puede abusar de ella. Y el problema es fritar siempre en los aceites de maíz o en aceites de soya, el refritar, eso inflama. Le genera a uno una cosa que se llama inflamación. ¿Por qué se genera eso? Porque existe, cuando la grasa se utiliza mucho, genera una cosa que se llama radical libre. El radical libre entra al organismo a dañar las células. Bueno, claro, las temperaturas de los omega 9 son, pues, para que no se desnaturalicen y no se oxiden, tienen que ser por debajo de los 100 grados centígrados, ¿cierto? No pueden tener temperatura de ebullición, porque se saturan, o sea, se vuelven para los saturados, se vuelven nocivos. Sin embargo, yo he sido de los nutricionistas que nunca nada en el organismo es nocivo, es la cantidad de la frecuencia. El omega 3 tiene algo y es que además de que nos desinflama, nos ayuda a mantener la coagulabilidad, es decir, que evita que se nos generen trombos, el 3. O sea que cuando uno tiene un problema de coagulabilidad, que tiene la sangre muy pesada, ¿cierto? El omega 3 es la misma ácido acetil salicílico, que es el que nos diluye las arterias, y ahí está en el pescado. Esas son las fuentes del omega 3, las semillas de la chía, del lino, las nueces y todos los pescados tienen omega 3. Tiene más la trucha, tiene más las sardinas y por último lo tiene el salmón, hablando de los pescados. Entre más agua fría, de más agua fría sea, más omega 3 tienen. Que si uno come mucho omega 3 le puede hacer daño, pues obvio, es un ácido graso que se acumula y si usted tiene un hígado graso o tiene una esteatosis hepática, también le va a hacer daño, porque se llaman ácidos grasos de cadena larga y todos los ácidos grasos de cadena larga se acumulan. ¿Que tiene más factor benéfico? Claro que sí. Pero ¿por qué el omega 3 es tan bueno para evitar o para evitar el deterioro progresivo del Alzheimer? Porque actúa como antioxidante. El antioxidante, pasemos, estos son los que yo les dije, los saturados para que eviten, ¿cierto?
Bueno, eso ya lo habíamos hablado un poquitico más adelante. No me voy a detener. Está más adelante. Es una célula que está, que es una cosa grande. Esta. Mira, cuando uno come, el organismo de la digestión produce las sustancias que el organismo debe de absorber y unas sustancias de desecho, como la basura, como cuando uno coge un plátano y se come lo de adentro y la cáscara queda, ¿cierto? Esa cáscara se llama radical libre. ¿Qué encontraron los científicos con los radicales libres? Que ellos se anclan alrededor de la célula y la destruyen, ¿cierto? Entonces, el organismo no tiene la capacidad de reequilibrar ese recambio celular. ¿Eso qué quiere decir? Que si el radical le quema 10 células, si usted no tiene una ingesta buena de proteínas, él no regenera las 10 células. O sea que el proceso del envejecimiento se va a acelerar. ¿Sí? Se va a acelerar. Entonces, cuando llega el radical libre, el omega 3 se ancla aquí en donde se ancla el radical libre, ¿cierto? Y lo que hace él es comérselo. Se une y se lo come. En el proceso orgánico se llama fagocitosis. Y él vive de comérselo. Entonces él está pendiente de estarse comiendo todos esos radicales libres. Al comerse esos enemigos, el proceso del envejecimiento neurológico va a terminar o se va a detener porque existe un factor benéfico. Y antioxidante también en la vitamina A. Y antioxidante también en la vitamina C. Digamos que el que nos protege con el deterioro agresivo, anormal de esa lesión neurológica serán siempre los antioxidantes. Ellos serán los grandes protectores de la membrana celular. Por eso las investigaciones con ese nutriente. Nos devolvemos, porfa. Ya saben lo que es un antioxidante y ya saben qué hacen los antioxidantes. Entonces, nuestra atención debe enfocarse básicamente en el consumo aumentado de esos alimentos, de las fuentes de los antioxidantes. Entonces, doctora, ¿cuáles son las fuentes de los antioxidantes? Todo lo que tenga verde, 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 lo que sea amarillo, 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 lo que sea rojo, 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 los pescados, la chía, por ejemplo, el maní los tiene, la ajonjolí tiene, la nuez tiene. Bueno, y la vitamina C es la grande antioxidante. La vitamina C, el alimento que más contiene vitamina C, indudablemente la guayaba, tiene 198 miligramos de C. Le sigue la papaya. Luego de las frutas, ¿cierto? El pimentón tiene muy buena fuente de vitamina de C. El kiwi tiene muy buena fuente de C. El brócoli también, la naranja y la mandarina son fuentes de antioxidantes. Pues tengo muy poquito tiempo porque es que yo hablo más. Problemas con el Alzheimer. 1. Que el paciente empieza a tener una discapacidad neurológica y eso le empieza a generar trastornos en lo que para nosotros son los centros de la alimentación, que son el gusto, ¿cierto? El olfato y en etapas avanzadas la disfagia, ¿sí? Entonces, el paciente hay que vigilarlo semanalmente con el peso. El peso nos indica que el paciente no está consumiendo el total del requerimiento nutricional que necesita para mantener el peso corporal. Cuando los pacientes tienen alteraciones graves de esas condiciones y esos factores predisponentes que les dije, se tiene que llegar a la suplementación, ¿cierto? Que lo que es, entonces ellos tienen problemas, por ejemplo, con la deglución, aparece 3 cosas. La primera, que el paciente le olvidó comer. La segunda, que ya no quiere comer, está anoréxico porque es que nada le sabe. La tercera, que el paciente
si está por encima de los 70, los 75, los 80 años, va a tener una cosa que se llama presbidisfagia. La presbidisfagia es un envejecimiento del órgano articulador para mantener, pues para agarrar el alimento y deglutirlo. O sea que la latencia, lo que dicen los fonoaudiólogos, la latencia, para gente que y usted le dice trague, trague, pero es que se le olvidó tragar. No es que yo no quiera, sino que se les olvidó. No pueden tragar porque el cerebro no le está mandando la información. La otra, tiene mucho riesgo de aspirarse, de hacer aspiración traqueal. ¿Cuáles sabe uno que ese alimento se fue hacia la tráquea? Porque tosen, se tosen cuando degluten. Y usted lo que tiene que hacer es empezar a hacerle masajes. Hay una tos, una aspiración tardía y una aspiración temprana. La tardía es que tosen después del minuto usted haberle dado comida. Y la temprana es que tosen inmediatamente usted le da el alimento. ¿Qué vamos a hacer ahí? Alimentos líquidos en consistencias espesas y sólidos en puré. ¿Sí? En sólidos en puré, como los bebés. ¿Por qué? Porque no existe el órgano, no está el órgano. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Si ven que la cantidad no está supliendo la necesidad, ¿cómo sabe uno? Pierde peso, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer es suplementar, o lo tiene que llevar a un nutricionista a que le diga cuál va a ser la dieta de él, porque yo no les puedo indicar la dieta de él, porque desde el principio les dije que las condiciones orgánicas de un paciente son muy individuales y muy puntuales, ¿cierto? Entonces, es inventarme. Decir, bueno, entonces, ¿qué le vamos a dar en Suri? ¿A usted quién le dijo, pues, que le puede dar en Suri? ¿Qué tal si el azúcar está alto o tiene una insuficiencia renal? Lo entra a una diabetes o a una insuficiencia renal, ¿cierto? Las suplementaciones también depende de los bioquímicos que tenga el paciente. Doctora, ¿le puedo hacer batidos? Los que quiera. O sea, que yo voy a coger avena, como no se comió el huevo, entonces cojo la avena o la quinoa. La avena y la quinoa son proteínas de bajo valor biológico que no hacen tanto impacto a nivel del riñón y los complemento con clarita de huevo. Los pongo y le echo la clarita del huevo ahí, le echo semillas. Entonces a esa coladita de quinoa le vamos a agregar 1 o 2 claritas de huevo, le vamos a agregar semillas de ajonjolí, que acuerde de la chiva o del lino. ¿Se acuerda que yo les dije que tiene omega 3? De la ajonjolí porque tiene zinc y le vamos a agregar maní, ¿cierto? La auyama, las pepas de la auyama es muy buena en proteínas y en oligoelementos, que eso será otra charla, ¿cierto? En oligoelementos, también se pone en ese batidito. Que en la sopa le puedo dar la porción del pescado, claro. Que no les recomiendo darle en el arroz o darle en galletas. Yo vi pacientes buenísimos aspirados con galletas de soda, al menos que se la remojen. Todos los alimentos tienen que ser remojados. Y el paciente con Alzheimer evoluciona hacia el deterioro. Y todos lo sabemos. Entonces uno tiene que estar, como dijo el profesional anterior a mí, uno tiene que estar listo a saber qué es lo que tiene que hacer cuando ya presente la disfuncionalidad. Ahora, tampoco decir, es que como usted va a tener disfagia, yo le voy a adelantar el puré. No, porque si todavía puede tragar, pues, y está tragando bien, no está deglutiendo bien, yo no, ¿cierto? Sino que el hecho de que él refleje tos, que él mastique y que haga la dinámica de que no degluta, o que se quede con él en la boca, ya le empezó la disfagia y es mejor hacerle una valoración por fonoaudiología para que le diga exactamente en qué disfagia se encuentra y de qué tipo de disfagia tiene y que eso muchas veces tiene terapia, que esa terapia le va a ayudar muchísimo para que esa función no se pierda y esa persona pueda comer y tenga calidad de vida, ¿cierto? Ya, sigamos con la otra. Lo que yo les había dicho, importantísimas todos los suplementos que tengan que ver con las del B. Generalmente las del B, tiamina, niacina, riboflavina, piridoxina y biotina, ácido fólico y B12. Esas son las fundamentales para el manejo del Alzheimer. Y minerales importantísimos, calcio, ellos tienen mucho riesgo a tener fracturas, pero al lado del calcio está el fósforo y está el zinc, que yo les decía. Es muy importante el magnesio porque el magnesio, la deficiencia de magnesio produce calambres, se adormecen las articulaciones y se siente hormigueo, mucho hormigueo en las manos y se le paralizan los dedos, se les duermen las manos.
Esas son las deficiencias del magnesio y sobre todo las del potasio, El potasio es un gran regulador de la presión arterial y también se baja durante estos procesos y hay que tomar el examen del potasio a ver si la condición de él es individual para el potasio o es individual para el hierro. Y ellos hacen muchas anemias. Luego hablaremos de las anemias. ¿Qué hablar de nutrición con esta enfermedad? Es casi todo, porque el cerebro se envejece por déficit del nutriente. Y está que requete demostrados en estudios de doble ciego. Llegamos a la demencia por condiciones nutricionales. Ahí no hay nada que hacer. Y vemos que todos los desequilibrios que van presentando son los que les subsiguen. Entonces, si hacen deficiencias de las del B, tienen depresión severa de la masa muscular y empiezan a hacer como una cosa que se llama sarcopenia, a descender mucho en la masa muscular. Entonces, la una lleva a la otra. El mismo organismo le va diciendo a uno que efectivamente eso era por eso. Listo. De hierro, importante, vea, por ejemplo, la fuente de hierro más buena que existe en el organismo, en los alimentos, es la pajarilla. La pajarilla, cuando hay anemia en un paciente con Alzheimer, se le da un pocillito de sopa de pajarilla en la mañana o en la noche con jugo de guayaba y a esa sopa de pajarilla se le debe agregar espinaca y arracacha. ¿Sí? Y se le da todos los días, 9 días a la semana y usted, 9 días cada mes y usted tiene buenos depósitos del hierro, que entre otras ellos hacen muchas úlceras por presión, ellos empiezan a hacerse mucho deterioro, ellos empiezan a tener en esencia un deterioro muy importante del estado nutricional. Pero mira, qué cosa tan particular, hicieron un estudio sobre los pacientes obesos y los que hicieron Alzheimer eran obesos inicialmente. Y la obesidad es un proceso de inflamación. Bueno, es que con la obesidad pasan muchas cosas no muy agradables. Bueno, sigamos con la otra diapositiva. Ácido fólico. No, pues es que el ácido fólico nada más y nada menos, por la santísima misericordia de Dios. Ese tiene una historia muy buena en el ministerio. El ácido fólico apareció cuando en las épocas de los 60 y los 70 había mucha malformación congénita. Entonces, la Organización Mundial de la Salud empezó a investigar a las personas que hacían tanta malformación y encontraron que los depósitos de ácido fólico eran mucho menores que las personas que no hacían las malformaciones. Entonces empezaron a averiguar cuál era el alimento con mayor porcentaje de ácido fólico y en qué condiciones teníamos que consumir el ácido fólico para que nosotros lo pudiéramos absorber bien, porque el tema también de la nutrición es también absorberlo, digerirlo. Y encontraron que era la naranja. Y resulta que la naranja, por eso es que tú ves un jugo de naranja en todos los países del mundo en el desayuno. Y no has visto que no los ves en otra parte que no sea en el desayuno, porque tiene que tomar en ayunas. Porque la mayor fuente es la naranja, seguida de la mandarina y sigue la espinaca como fuente de ácido fólico. Nada más y nada menos encontraron que el ácido fólico es el que ayuda al desarrollo del tubo neural. Del tubo neural. Sencillo. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos ácido fólico depletado? Tomamos el examen, ácido fólico. Nosotros los nutriólogos, ¿cómo lo detectamos? A través de un examen que se llama el hemograma y abajo dice volumen corpuscular medio y ese volumen corpuscular medio está por encima de 110 y ya no sabemos que probablemente sea por ácido fólico. ¿Sí? Pero, claro, para evitar las malformaciones congénitas. Sí. Pero eso es un mito ya, es un tema de la naranja tiene 30 gramos de carbohidratos, pero si se come la media, pues no vas a tener problema, tienes 15 lo mismo que una papaya que tuviera 100. O sea, eso ya nosotros, la nutriología de antes casi ya no es la nutriología de ahora, afortunadamente, la medicina avanza en la evidencia y la evidencia nos dice qué menos errores podemos tener a lo largo pues, de nuestro abordaje. Eso es básicamente para hablarles de los antioxidantes, hablar de que esa molécula de ácido fólico es muy importante utilizarla en todos los pacientes que tengan este problema. Hay que suplementar con ácido fólico. Me preguntan, ¿qué molécula es buena de ácido fólico? Me gusta mucho el ácido fólico natural, cualquiera que sea. Me gusta el que lo pongan natural, ¿cierto? Entonces el jugo de naranja, la espinaca y eso. Y en el caso de que ya el depósito esté muy bajito, se puede utilizar cualquier ácido fólico que encuentren en el mercado. ¿Cierto? De cualquier marca.
Pero si me preguntan la marca, me gusta la marca de Amway, que es una marca de ácido fólico buena. Me parece que es mejor que la de los demás, pero también me parece que está bien la que utilicen. Sigamos. Q10. ¿Cómo le parece que la Q10 es una coenzima? Todas las vitaminas son coenzimas. Las coenzimas son la capacidad que tiene una vitamina que sirve como cofactor, el principio de la absorción de ese nutriente, el facilitador de la entrada de ese nutriente a nuestro organismo, la capacidad que tenga realmente de ese organismo de tenerlo, de usted consumirlo y que el organismo se beneficie de él. ¿Sí? Se llama coenzima. La Q10 es una coenzima que produce de manera natural el organismo, pero resulta y sucede que en los pacientes con Alzheimer encontraron esta coenzima muy baja y encontraron que esta coenzima es una coenzima que actúa como antioxidante. Y entonces, como el problema del envejecimiento tiene que ver con que los radicales libres nos cogieron, nos atacaron las células, nos la inflamaron, ¿cierto? Y nosotros empezamos a tener no un recambio celular de 20 células, sino un recambio celular de 5 porque el antioxidante mató las otras, ¿cierto? Y usted no ha podido hacer ese recambio. Este es el antioxidante más potente que existe en la naturaleza. Y encontraron que en los pacientes con Alzheimer esta Q10 está muy baja. Se recomienda suplementarse. Sin embargo, ahí están las fuentes de Q10. ¿Listo? Sigamos. Por eso es que hablé rápido, porque la conferencia es larga. Esto es lo que yo les hablé. Vamos a hablar entonces al final de las estrategias. Sigamos. Básicamente, pues vigilar el cambio del peso corporal. ¿Sí? ¿Cómo le parece que usted no vigila eso y el riesgo de mortalidad que tiene es muy alto? De morbimortalidad. Se le enferma y se le muere. Entonces, se baja el peso corporal, aparecen las fracturas, aparecen las úlceras, aparece la hinchazón, la hipoalbuminemia y el paciente de ahí para adelante no lo saca nadie. Por eso el principio de todo eso será vigilar el peso corporal. ¿Cada mes? No, cada semana. Anote lo que se come y en el horario que se come, para que le diga bien a la nutricionista y le haga el bien recordatorio, para que cuando la nutricionista usted le entregue eso, ella sepa en qué está deficiente y en qué está bien. Uno siempre le pregunta al paciente qué está comiendo. Cuénteme su desayuno, su almuerzo y su comida. Digamos. Bueno, eso ya los habíamos hablado, pues no hablar muchísimo, pero yo les dije que empezaban con que el paciente ya no se acordaba de qué comía, antes le tenías que repetir la comida en la fase inicial. Luego, para eso uno quiere siempre que siempre el paciente coma acompañado por la familia que se encuentra en la casa, para que ella recuerde el contexto familiar en el que se ubica. Ella se ubica más con las personas que ve que con lo que está comiendo, porque eso es abstracto para ella, ¿cierto? Que nunca lo dejen solo y le digas a la mamá, vamos y preparamos el arroz, vamos y preparamos la papita cocida, vamos, hagamos el arroz con leche que tanto te gusta, ¿cierto? Y que ella participe de la elaboración del alimento, para que ella haga acuerdo, ¿cierto? Del alimento. Es bueno que ella recuerde la preparación, desde la preparación. Ayúdame a picar la papa, siéntate aquí y vamos a escoger los frijoles para hacer para el almuerzo para hoy, vamos a comer frijoles con arroz, con aguacate, ¿cierto? Sigamos, en la segunda fase, sigamos, en la fase moderada, ahí aparece, al principio que comen, que no se acuerdan que comen, ¿cierto? Y en la segunda se les empieza a acabar el olfato y el gusto. Y qué lío, y ella empieza con ese salero y empieza con ese azúcar y empiezan a echarle azúcar. Entonces, el azúcar, los endulzantes artificiales sirven más que la sacarosa, ¿cierto? Lo que yo les decía que el azúcar de la caña, ¿cierto? Entonces, van a utilizar más bien edulcorantes porque tienen más dulzor. Eso no quiere decir que tenga más azúcar, porque entre otros los edulcorantes no son azúcar, son aminoácidos.
Y la otra es que le echen limoncito a los alimentos, que se potencializa el sabor, y que cocinen con apio y con zanahoria y con ajo. Apio, zanahoria y ajo y limoncito para que aumente el sabor. No utilizar caldos Maggi, ni caldos concentrados de sabor, ni nada de eso, sino potencializadores del sabor naturales. Tomillo, orégano, cilantro, ¿sí? Y con respecto a la sal, vamos a utilizar sal dietética, que es la sal para hipertensos. Esa tiene menos sodio, entonces es una sal que es la del empaque azul y la mantienen ahí, ¿cierto? Como ella tiene menos sodio, ¿cierto? Ella le puede echar en un poquitico más, ¿cierto? Porque ellos empiezan a ser muy anoréxicos porque le empiezan a perder el sabor y el gusto a comer. O sea, todo se les involucra ahí, ¿sí? Que lo pierden y usted le da una comida bien desabrida, bien mal preparada, eh, sin ningún aspecto agradable, entonces junte colores, siempre dele una preparación de la que ella en su patrón alimentario estaba acostumbrada. Dele su arroz con leche, hágale su mazamorra, hágale su sancochito, ¿cierto? Pero sanito, o sea, con carne magra, dele un solo carbohidrato de ahí, póngaselo con limoncito, póngaselo con cilantro, hágale su sudado, ¿sí? Hágale el alimento que a ella le guste en más poquita cantidad, en más poquita cantidad. Es el tema de eso es que, por ejemplo, los bariátricos, los que se hacen la cirugía bariátrica, ellos realmente no cambian la forma de comer, sino que disminuyen el tamaño de las porciones y eso es lo que los lleva a bajar de peso. Y la bajan porque le quitan casi todo el fondo del estómago, y en algunos casos le quitan todo, pues, eh, eh, toda la parte del estómago, hacen una anastomosis entre el esófago y el primer intestino delgado y dejan sin servir el abdomen. Entonces, ellos van a comer más poquito porque ellos van a sentir más plenitud en poquitas cantidades. Va a aparecer también en esta cosa que ellos abandonan muy rápido el alimento, es decir, se toman 3 cucharaditas y ya no quieren más. Entonces, lo que ustedes van a hacer es fraccionar la alimentación. Entonces, lo que ustedes van a hacer es 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, 4 de la tarde, 6 de la noche y 8 de la noche. Pueden fraccionar el desayuno en 2 partes, ¿cierto? O el almuerzo en 2 partes, pueden hacerlo, ¿sí? O cambiar el alimento, pues todo dependerá de la cantidad que ella se coma, ¿listo? Y en la última fase, es la última, que es la fase severa, la fase grave, aquí sí hay problemas. Primero, la latencia está disminuida, ellos no te van a tragar. Segundo, lo que tragan los ahoga. O sea que aparece la disfagia y aparece la aspiración traqueal, ¿cierto? En esta parte hay que estar muy acompañada del fonoaudiólogo y que ojalá cada paciente le hagan un examen que se llama la videocinedeglución. La videocinedeglución le va a decir a usted qué tipo de disfagia tiene. Y el fonoaudiólogo es el que le dice al nutricionista qué tipo de consistencia va a utilizar. El nutricionista va a tener que determinar qué deja por la vía oral para mantener la calidad de vida y qué va a suplementar. Sí, definitivamente, la ingesta es muy subóptima, es decir, el paciente consume cantidades muy pequeñas y esas cantidades no aseguran el estado nutricional, y a la suplementación oral tampoco sucede que esa persona no va a deglutir el total de la suplementación. Se debe de iniciar nutrición enteral, bien sea, ojalá, pues uno inicialmente quiere una gastrostomía porque pues tiene menos problemas de que hagas esas infecciones en las nasales, y se le deje a dosis terapéutica los alimentos que no la aspiran. ¿Por qué? Porque es que eso es mantenerle la calidad de vida, porque es que imagine usted comiendo por una sonda. En esa fase, pues yo sí recomiendo. Recomiendo mucho lo que tenga glucanos. ¿Qué son glucanos? Los geles. ¿Qué son los geles? Todo lo que tenga, todo lo que
bota gel, por ejemplo, la papaya, la pitaya, el aloe vera. El aloe vera se considera una fibra importantísima para los nutriólogos ahora, eso es el glucano, todo lo que tenga babita, ¿cierto? Sirve mucho para evitar el estreñimiento, que es una de las cosas que más tienen ellos en esta época, y hay que mantener una buena hidratación. ¿Por qué? Porque el que no mantenga una buena hidratación pasa de que va a tener el estreñimiento, porque el estreñimiento de la deficiencia no solamente de fibra, sino de agua, sino que también les va a dañar el riñón. Uno puede dañar el riñón por déficit de ingesta de agua, ¿cierto? Y ya les dije más o menos cuánta agua debíamos de utilizar. Utilizar en estos momentos siempre, 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 siempre va a ser líquidos espesos y sólidos en puré en esta fase. Si logran un poquitico más, ¿cierto? Como decir que será unas conchitas o unas arvejitas, pero que ustedes se las hagan en forma de papilla, ¿cierto? Dietas en puré, en sólidos o semiblandos, para que eviten aspiraciones traqueales que terminan en neumonías aspirativas. ¿Listo? Sigamos. Estaba bueno. Las características de la dieta, pues a mí casi no me gusta colocar dieta. Pero el término técnico sí es dieta. Dieta viene de día, es lo que uno come durante el día, independientemente que sea sano, pues o no, o que le apunte a los requerimientos. Se debe adecuar a la situación más particular del paciente. Este es lo que él tolere de la evolución de él, de la propia evolución individual de cada uno, ¿cierto? No pasen a etapas, no se le adelanten las etapas, pero tampoco los forcen a comer consistencias que ya no. O sea, ellos, el tema de latencia, de mantener, de tener el alimento en la boca y no deglutirlo, y el de y no tragarlo es un tema cerebral, eso no es un tema de comportamiento de ella. Entonces, siempre asesorado por su fonoaudiólogo. No me los alimentos que aporten fibra y obviamente evitemos alimentos que tengan mucho azúcar, porque ellos tienen muchos problemas con el azúcar y de hecho el azúcar empeora y las grasas empeora el daño de la demencia. ¿Por qué? Por los radicales libres que yo les decía. El oxígeno, el consumir mucho azúcar, el organismo retiene mucho más CO2. No, digamos que para el organismo, sí, él necesita mucho más oxígeno, ¿cierto? Para cuando comemos carbohidratos que cuando comemos proteínas y grasas. Entonces, con los azúcares, el problema es la parte de la retención respiratoria del CO2 o, bueno, el problema respiratorio y la respuesta pancreática. Entonces, cuando ustedes menos piensan, pasan de glucemias de 120, 140, 160, 180, ¿cierto? Y cuando menos piensan ya son diabéticos. Entonces, yo ya les dije más o menos qué es lo que vamos a utilizar con respecto a cómo vamos a manejar el azúcar. Usualmente, ¿qué preferiría uno? Sigamos. Ya, pues yo se los dejo ahí. Es conveniente que esté sentado en la mesa todos los días, a la misma hora, en la misma habitación, cuyo ambiente debe ser tranquilo y bien iluminado. Las comidas de ser frecuentes, poco abundantes, incluyendo una máxima variación de los alimentos para evitar deficiencias nutricionales, lo que les he dicho durante toda esta charla. Se ha de mantener siempre sentados, erguidos, en ángulo, de 90 grados, bien sentaditos. Nunca uno come acostado. Jamás de los jamases, en el comedor. No se le puede obligar a comer a la fuerza, no se le da con prisa y se debe tener mucha paciencia. Se le deben servir en trozos pequeños, ¿cierto? Y es muy importante que ellos, como involucionan, ¿cierto? Entonces es importante que usted como mamá, traguemos. Masticamos 1, 2, 3. Vamos a tragar. Y usted también ahí. Como para que ella imite lo que usted está haciendo. ¿Sí? Porque, mamá, trague. No, ella no te va a tragar, sino que ella tiene que ver como los niños. ¿Listo? Bueno, listo. Ya el resto ya se los he dicho. Como los líquidos claros tiene más posibilidades de tener un atragantamiento o aspirar.
porque los líquidos claros no necesitan movimiento de la musculatura. Entonces ellos pasan rápidamente hacia la tráquea, mientras que los sólidos necesitan que el músculo los atrape, ¿cierto? Entonces, los líquidos deben de ser espesos, así sea el agua. ¿Y qué se utilizan espesantes? ¿Qué espesantes se utilizan? La maicena. La maicena es un buen espesante. A mí me gusta mucho el Nestum de 5 cereales, porque le da cereales y le espesas. Listo, no se deben de dar de líquidos claros. Sigamos. Bueno, muchísimas gracias por esta charla.